Esta es una producción de Grupo Fórmula. México no es una democracia plena. Lo peor es que no es ni una democracia defectuosa. Es un régimen híbrido arriba solamente de los sistemas autoritarios. Esto no lo digo yo, lo dice un análisis que se manifiesta a través de un índice de democracia 2021 realizado por la unidad de inteligencia de The Economist, la revista británica. Este es la unidad de análisis de The Economist, en inglés The Economist Intelligence Unit, que es un régimen híbrido importante. A ver, cualquier similitud con México no es mera coincidencia, y así lo define el Economist. En un régimen híbrido es aquel en que las elecciones tienen irregularidades sustanciales que a menudo impiden que sean a la vez libres y justas. La presión del gobierno sobre los partidos y candidatos de la oposición puede ser común. Las debilidades importantes son más frecuentes que en las democracias defectuosas. Entre estas debilidades, ¿cuáles son? En cultura política, funcionamiento de gobierno y participación política. La corrupción tiende a ser generalizada. El Estado de Derecho es débil. La sociedad civil es débil. Por lo general hay acoso y presión sobre los periodistas y el Poder Judicial no es independiente. Ya al respecto, yo nomás quiero decir que hoy, a través de mi Twitter, lancé un tweet que en pocas palabras dice, y es algo que creo que todos tenemos que pensar, que el pueblo debe rechazar a cualquier gobernante en cualquier lugar del mundo que utiliza las instituciones del Estado para intimidar o perseguir a periodistas que lo critican o denuncian supuestos actos de corrupción en su gobierno. Así empiezan las dictaduras. Cuidadito. Es un Twitter que hoy subí hablando de nuestro sistema pues defectuosísimo e híbrido. ¿Cómo definen los otros sistemas The Economist? Una democracia plena es un país en las que no solo se respetan las libertades políticas y civiles básicas, pero que también tienden a sustentarse en una cultura política que conduce al florecimiento de la democracia. El funcionamiento del gobierno es satisfactorio, los medios son independientes y diversos, hay un sistema eficaz de frenos y contrapesos, el Poder Judicial es independiente y las decisiones judiciales se cumplen. No como aquí estamos viendo en la Universidad de las Américas Puebla, que los jueces estatales están en desacato a órdenes de un juez federal, que quiere decir que las decisiones judiciales no se cumplen en México. ¿Qué es una democracia defectuosa? Es lo que antes era México, de acuerdo a este índice. Son países en donde también se realizan elecciones libres y justas, y aunque haya problemas, como violaciones a la libertad de prensa, se respetan las libertades civiles básicas. Sin embargo, hay debilidades significativas en otros aspectos de la democracia, incluyendo problemas de gobernabilidad, una cultura política subdesarrollada y bajos niveles de participación. Ya después están los sistemas autoritarios, que su mismo nombre lo dice, ¿no? Son gobiernos casi de un solo hombre, de un grupo, y no voy a perder el tiempo en esto hasta que lleguemos a eso. Para clasificar a los 167 países incluidos en este índice, se analizan 60 indicadores dentro de 5 categorías y se ubica cada país dentro de uno de los 4 tipos de régimen, de acuerdo con los puntos obtenidos. Califican cada punto de 0 a 10. Más de 8 puntos son democracias plenas. Más de 6 y hasta 8 puntos son democracias defectuosas. Más de 4 y hasta 6 puntos son regímenes híbridos y 4 o menos puntitos son regímenes autoritarios. En este índice México obtuvo 5.57 puntos, quedando en lugar 86, empatado con Ucrania. Es de risa esto. En lo que a las 5 categorías se refiere, México obtuvo 6.92 en lo que es el sistema electoral y pluralismo, 5 en funcionamiento del gobierno, 7.22 en participación política,
un miserable 3.3 en cultura política, lo cual significa que los mexicanos carecemos de cultura política, por más que en conferencias de prensa nos digan lo contrario. Y 5.59 en libertades civiles. Cuidado, estamos bajando. Y mi conclusión es que a poco más de 21 años de que se inició la transición democrática en nuestro país, nos falta un largo camino por recorrer para llegar a ser una democracia plena. Y las políticas del actual gobierno van a hacer aún más largo este camino. Mónica Uribe. El análisis de The Economist es verdaderamente un análisis excelente, pero es a nivel global. Tiene unas características muy interesantes, sobre todo porque su foco real es China, el reto que impone China como modelo a la democracia occidental. Y eso es justamente ahí donde habría que abordar más, porque México, dentro de todas las categorías que plantean los británicos en The Economist, que realmente se basan en una serie de análisis globales, toman encuestas de Pew, hay una serie de cosas muy, muy interesantes atrás, hay todo un marco teórico bastante bien hecho, pero lo interesante es ver cómo México se desvía de la norma, por eso es híbrido, porque en una parte sí se nota el progreso del populismo, y por el otro lado se notan otras características que tienen que ver no solamente con economías muy fuertes, sino también con economías muy pequeñas y muy débiles. El tema central es la falta de una cultura política democrática. Cultura política hay, pero no es democrática en un sentido amplio y en un sentido moderno. Pues la calificación que nos dan de cultura política es bastante reprobada, de 3.13. Sí, por supuesto, por supuesto. Cuando tú dices que la hay, pero muy elemental. Es una cultura política autoritaria. Ese es el verdadero problema. Bueno, es la tradición mexicana desde la independencia y antes de ella y antes de la conquista. El país ha sido gobernado por autoritarios. Claro. Desde que llegaron los primeros pobladores a lo que hoy es México. Vamos a seguir hablando del tema, pero ahorita tenemos que ir a mensajes y después de ellos continuamos porque yo sé que Venus, Juan, Bernardino tienen mucho que decir. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.